Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte. La semana pasada hacíamos balance con Sergio Guillén y Carmen Ligero, entrenador y jugadora del Córdoba femenino, y hoy vamos a optar por un menú parecido, en este caso hablando de baloncesto, porque el Coto Córdoba se salvó con una jornada de antelación, con los deberes hechos, con muchos jugadores ya de vacaciones, y queremos palpar, haciendo un balance de cómo le ha ido al Coto en esta primera temporada en segunda fe. Por supuesto, también veremos el resumen del partido del Córdoba Patrimonio de la Humanidad íntegro en esa derrota por 1-3 frente al Jimby Cartagena en su último partido de la temporada en Vistalegre. Pero antes, un primer acercamiento, saludo aquí ya a nuestros invitados. Nacho Pastor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa, Raúl? Y tenemos también a Gonzalo Orozco, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Nos comenta Gonzalo que es su primera experiencia en televisión. Bueno, esto se va a pasar esta media horita, se le va a pasar rápido. Nacho, bueno, tú ya has estado por aquí en tu segunda intervención. En ese momento, pues, estaba ahí pendiente de esas 11 victorias no famosas, no quedaba la permanencia. Al final fue uno más, pero se ha dado para eso, para quedar un poco en tierra de nadie. En cualquier caso, supongo que balance satisfactorio cuando te dieron la rienda del equipo, ¿no? Sí. El objetivo a principio de temporada era claro, era salvarse. Marcamos la 11, al final pues no han sido las 11. Cuando yo conseguí la 11, dije de broma, digo, bueno, hasta aquí hemos llegado y se acabó ya esto, pero por desgracia hizo falta una más, la temporada ha sido muy dura, el grupo nuestro ha sido muy duro, y ya se está viendo también en el playoff de ascenso, y bueno, muy satisfecho porque con toda esa dureza pues conseguimos el primer objetivo y bueno, luego te quedaste ahí un poquillo a las puertas de algo más, pero eso al final sigue siendo un premio de más y ahora mismo feliz por eso y estamos otro año más en segunda fe, que eso hay que decirlo. Y dentro de la pista, Gonzalo, ¿cómo lo habéis vivido? Una temporada nueva para todos, para la afición, para el cuerpo técnico, para vosotros. ¿Qué tal ese salto de categoría? Pues bueno, al principio tuvimos muchísimos altibajos, ¿no? Empezamos muy bien, después empezamos a caer muy rápido, pero ganando experiencia, ganando minutos en categorías profesionales y bueno, al final cuando consigues la permanencia te quedas mucho más tranquilo. Además tuvimos la opción de entrar en playoffs también, muy contentos y objetivo cumplido. Pues luego repasamos con Nacho Pastor y con Gonzalo Orozco en unos minutitos, lo que tarde el resumen del fútbol sala, que son apenas 4 minutos. Este resumen oficial de la Real Federación Española de Fútbol con la derrota del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. 1-3 contra el Jimby Cartagena Costa Cálida. Era el último partido de la temporada en casa, en Vistalegre. Derrota para cerrar el curso con el Córdoba, que ya lo tenía todo hecho o prácticamente hecho. Tenía una remotísima opción de meterse en el playoff, pero finalmente esta derrota lo deja sin opciones. De hecho, también ganó Xota, así que a falta del último partido, el Córdoba está a 8 puntos del corte del playoff. Es 12º clasificado el equipo de Emma Santoro, que se topó contra un conjunto, el de un ex, como el tailandés Muhammad Osama Musa, que venía de quedar tercero en la Champions, que se dice pronto, y que tiene jugadores del nivel de Pablo Ramírez, por ejemplo, que hacía el 0-1 tras dejar atrás a Hugo Expósito, golazo del Jimby Cartagena, para hacer el primer gol del partido en el Ecuador, de este partido correspondiente a la jornada 29 en la primera división de fútbol sala. Gran regate junto a la línea de banda, como la pisa ante Víctor, y termina marcando Pablo Ramírez ese 0-1, minuto 11 para el Jimby Cartagena, como decimos, vigente campeón de liga. La temporada pasada se proclamó campeón de liga. En esta ocasión marcha quinto, le está costando un poquito más, pero como decimos, también doblando, jugando la Champions, que ha vuelto a conquistar el Palma Futsal por tercera temporada consecutiva, y el Jimby Cartagena ha estado ahí, acabó tercero. Aquí parada, por ejemplo, de Víctor a los compases finales del primer tiempo. El Córdoba, que no pudo contar ni con Pablo del Moral ni con Juanan, dos de sus baluartes, salió de inicio con Víctor, Hugo, Titi del Rey, Murilo y Cahué Pereira, y también 10 minutos Santoro, Amareco, Yuk, Mikitiuk, Macedo, Arnaldo Báez, Javi Aranda, Echavarría y Gui Santos. Este era el segundo tanto de Gon Castejón, todavía en el primer tiempo, minuto 17. El Córdoba, que va a afrontar ya la última jornada después de una semana de descanso, porque esta semana no hay partido. Y vamos a acabar en la pista del Barça, en el Palau Blaugrana. El Barça, que es tercero, tenemos horario unificado para la última jornada, sábado 24 de mayo a las 8, en el inicio de la feria. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se va a despedir en el Palau contra el Barça. Tenemos a Arnaldo Báez renovado hasta 2027, también al portero Fabio Alvira,
dos de los baluartes que van a continuar en el Córdoba la próxima temporada, un equipo asentado 6 años consecutivos en la élite del futsal nacional. Aquí llegaba el 0-3, el tanto en el minuto 23, de nuevo de Pablo Ramírez, su doblete particular. Un partido que se ponía ya pues muy cuesta arriba, ¿no?, al Córdoba, que aún así, pues bueno, con ese orgullo que tiene, ese amor propio, iba a tener, por ejemplo, este lanzamiento de Arnaldo Báez, como decimos, renovado, el paraguayo, uno de los capitanes, marcaba el 1-3, minuto 30, todavía con 10 minutos por delante, el Córdoba, que iba a quemar las balas, que iba a tener opciones con el portero jugador, también con alguna de Murilo, ya en el tramo final, pero no iba a moverse el marcador. El Jimmy Cartagena, con esa ventaja de 3 goles, ya manejó el partido en los últimos minutos, y el Córdoba, patrimonio de la humanidad, a pesar de su amor propio, como decimos, no pudo darle una alegría a los en torno a 1.600 espectadores congregados en Vistalegre. Por cierto, antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de José Moya Maturana, padre de Ángel Moya, secretario del Córdoba Futsal. Aquí tenemos una de las últimas ocasiones, el lanzamiento de Murilo Duarte, y aquí con Titi del Rey como portero jugador también se topaba, en este caso con Chemi. Así que en esta jornada 29 el Córdoba Patrimonio no pudo sumar, pero le queda, como decimos, bueno, el balance satisfactorio de haberse salvado también con un par de jornadas de antelación, de haber peleado por el playoff de manera remota, pero al menos ha mantenido la ilusión hasta que se dio este pitido final. Jornada 29 y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que va a terminar en esa zona media de la clasificación, y además en un escenario de postín, el Palau Blaugrana, para rematar esta 6ª temporada consecutiva en la primera división de fútbol sala. Y la primera, en la segunda fase de baloncesto, en este caso la tuvo el Coto Córdoba, como decimos, este proyecto nuevo, este proyecto que parece que por fin va a darle al baloncesto el espacio que le corresponde, Nacho, porque es el momento de consolidarse ya. Sí, la verdad que el esfuerzo que se ha hecho en los años anteriores, incluso en Primera Nacional, que empezamos con el equipo, ya se veía algo diferente. Llevamos muchos años con un poco de vacío en ese baloncesto profesional, y el año pasado creo que se hizo un muy buen trabajo por parte de todos los estamentos del club, tanto de directiva como de staff, como los jugadores, incluso el tema social, y creo que este año ha sido pues darse cuenta, lo primero, que esto es una liga profesional, que si quieres estar ahí pues tienes que hacer las cosas muy bien, no vale las cosas a medias. Y creo que hemos asentado el proyecto y bueno, parece ser que lo que pinta hacia el futuro da bastante optimismo. Veis, Gonzalo, esa semilla, ¿no? Esa que por fin Córdoba sea un lugar en el que los jugadores de Córdoba puedan crecer, que no tengáis siempre que hacer las maletas, porque tenemos, bueno, en muchos casos jugadores de Córdoba, los pocos que van saliendo, han tenido que tener un reconocimiento fuera porque aquí no ha habido ese foco, ¿no?, para ellos. Por fin sale un proyecto con bases económicas que se mantiene y que apuesta por sobre todo jugadores jóvenes de Córdoba, como Guillermo del Pino, Lucas, yo mismo. Al final es muy importante para la ciudad y súper contento porque lo haya y que apuesten por nosotros. ¿No te notas ese respaldo más allá del Coto, como ves tú que has estado en categoría formativa aquí en Córdoba? En Peñarroya creo que también, ¿no? Tuviste sí, tu espacio. No sé, ¿cómo lo afronta el hecho de sentirte reconocido en casa, ¿no? El hecho de tener que los aficionados puedan verte directamente en un pabellón como Vistalegre. Pues muy contento. Yo cuando era pequeño también iba al Vistalegre a ver algunos partidos de cuando venía aquí el Madrid, el Barça en cadete, creo que era, que jugaba un torneo. Siempre venía a verlo y siempre soñaba con jugar ahí un partido con mucha gente y pues el Coto me ha dado la oportunidad y el sueño medio se ha cumplido. ¿Cómo te empiezan, Gonzalo, a ti a picar el gusanillo del baloncesto? Porque bueno, vemos muchos colegios, ¿no?, en Córdoba repletos de cancha. ¿Cómo te entra a ti el gusanillo? ¿Cómo empiezas a jugar y cómo empiezas en un momento dado a pensar, pues bueno, el baloncesto puede ser mi futuro? Pues mi familia, por parte de padre, bueno, y de madre casi que también entera, jugó a baloncesto. Y yo al principio sí es verdad que empecé con fútbol sala, pero hubo un hermano marista, yo estaba en el colegio de marista de Córdoba, un hermano marista me dijo que no podía jugar a fútbol, tenía que jugar a baloncesto por mi familia. Y lo probé, me empezó a gustar, con 11 años creo que fue, y de ahí estoy aquí. Y bueno, ¿cómo ha sido ese desarrollo hasta ahora? Supongo que este año ha sido realmente el que te ha dado cuenta de lo que es un baloncesto semiprofesional o prácticamente ya profesional, cuando te encuentras ya en una categoría como segunda C. Sí, yo creo que al final mi primer año en una categoría así considerada profesional, pero sí es verdad que yo vengo de 2 años de haber estado en La Palma, en Aridane y el año pasado aquí en Córdoba, que los entrenamientos eran profesionales, era prácticamente todo el día entrenar y muchísimas horas, y al final eso
se nota en partidos, en tu desarrollo personal también. Entonces, sí es verdad que es primer contacto contra todo equipos de profesionales en la misma liga, pero ya venía de 2 años que me han ido preparando para esto. ¿Cómo ha sido, Nacho, ese crecimiento, particularmente en el caso de Gonzalo y de otros jugadores que tú que llevas toda la temporada y años anteriores trabajando con ellos? ¿Cómo ves esa progresión? Yo a Gonzalo casualmente me enfrenté con él a finales de infantil, cuando era infantil, tenía 13 años, allí en Marista, entonces la evolución que ha tenido ha sido alucinante. Estoy hablando con él, él no ha tenido categorías inferiores de selecciones cordobesas, que es un jugador que ahora mismo está en segunda vez, choca un poco, además con la estatura que tiene, juega de la posición de base, dices como este chico no ha ido antes a las selecciones cordobesas y en este caso pues no despuntó hasta poco a poco más adelante. Y en este caso yo sí le he visto un salto. El año pasado, verdad que trabajó muy bien, que la filosofía, como dice él, era profesional, por mucho que era una liga no profesional. Y este año le he visto un salto de madurez primero y también de ambición. De ver que esto hay opciones, que se le da bien. Al principio de temporada todo el mundo teníamos dudas de al final pues sigue siendo un jugador que nunca había disputado segunda FED. Un jugador joven, cordobés, que está dando esa oportunidad y bueno, se la ha ganado con creces y de hecho a final de temporada ha llegado a tener incluso muchos minutos, un papel muy importante en los finales de partido y ha sido eso, el cambio de chip de querer dedicarse a esto, querer ser profesional, estar en esta categoría y vamos, lo ha hecho de 10. Oye, quiero que me analicéis los dos, además siendo el puesto de base tan específico, la evolución y el camino que le veis en el horizonte a Guille del Pino. Has compartido muchos entrenamientos con él, mucho 1 contra 1, entiendo. ¿Tú cómo lo has tratado, teniendo en cuenta que es un jugador que quiere dar el salto a Estados Unidos por ese talento que tiene? Pues comentadme un poco cómo veis los dos, ¿no? ¿Qué opinión os merece la trayectoria o esta incipiente, ¿no?, trayectoria de Guille del Pino? Dale, Gonzalo. Pues bueno, aparte de todo el talento que ya sabemos que tiene, de lo bueno que es, de lo que se le ve en los partidos, aparte es muy buen chaval, es muy buena gente. Mentalmente no parece que tiene 17 años, es un chaval como todos los de 20 que estamos en el equipo y talento tiene para los demás y yo creo que allí en Estados Unidos se le va súper bien y ojalá que llegue a la NBA, que creo que es lo que quiere. ¿Cómo lo ves, Nacho? ¿Hasta dónde puede llegar? Buena pregunta. Él tiene, al final siendo chico ha vivido muchas cosas, mucha experiencia, campeonato de Europa, campeonato del mundo. Ha ido con selecciones a todos sitios, ha disputado Liga EVA cuando era junior. Entonces, lo que yo veía que necesitaba Guille era que en los entrenamientos, y más nosotros que entrenamos muchas horas y muchos días, tener una motivación. Al final, cuando juega tantas cosas y encima en mitad de temporada él va a viajes, a jugar un All-Star en Estados Unidos, le llama a la universidad, necesita tener un poco de algo que le motive en ese entrenamiento. Entonces, eso es lo que yo veo un poco de Guille, que al final es un chico especial en muchos sentidos y necesitaba tener algo de ambición y creo que el hecho de estar en su casa en Córdoba le ha hecho que trabaje más incluso que a lo mejor que otros años, con más ganas, más ambición y también la meta que se está poniendo ahora mismo, que todo el mundo le pregunta de posiblemente llegar a un draft de la NBA y demás, lo tiene ahora mismo enchufado. Puede llegar, ahora mismo empieza una guerra nueva, ahora ya es senior, ya se está peleando con muchísimos jugadores, con mucha gente que también tiene mucho talento, pero el techo lo va a poner él, está claro. ¿Vosotros veis mucha NBA? ¿Veis mucha ACB? A mí me gusta plantearlo porque estamos en categoría de un ámbito local, regional, y nacional en vuestro caso, pero es verdad que tienes como referencia equipos de cerquita. ¿Cómo es vuestro fin de semana? No sé si os enchufáis a la ACB, sois de ver la Euroliga, la NBA, incluso trasnocháis. ¿Cómo es vuestra afición por el baloncesto en ese sentido? A mí, sinceramente, verlo no es que me guste mucho, pues a mí lo que me gusta al final es jugarlo. Yo cuando lo veo, sí es verdad que casi que me aburro un poco. Sí. Bueno, cuando veo al Madrid, porque soy del Madrid, y sigo los resultados de la NBA, de los playoffs, de la liga regular, es un tostón. Pero no sé, veo cosas importantes, a lo mejor partido del Madrid siempre, pero los playoffs de la Euroliga a lo mejor, no sé, a mí es que me cuesta ver baloncesto, la verdad. No te da para tanto. Bueno, hay que tener en cuenta también que estás estudiando todavía, nos comentaba que estaba a puntito de dar un paso que también es muy importante, la formación paralela al deporte. Sí, me queda nada más que el TFG por entregar de la carrera y ya acabo, yo soy libre. ¿Y el tiempo libre, entonces, en qué lo empleas, si no es viendo baloncesto? Descansar, sí. Descansar, veo
Veo YouTube, veo Netflix, veo lo que sea, juego con mis colegas a la Play, no sé, lo típico. Salgo con mis Un colegas. chico de ¿cuántos años tienes ahora mismo? 23. Tiene 23 años, o sea que tiene margen para eso. Y tú en tu caso, tu agenda, muy pendiente de rivales, hasta dónde llega, eres capaz de separar el trabajo cuando llegas a casa. A mí me encanta la Euroliga, me ha encantado la NBA, me he visto los más grandes, pero cuando estás en esta categoría tienes un problema, que hay un partido, siempre hay partidos para ver, en este caso de baloncesto, de ACB, Euroliga, de cualquier división, incluso de primera FEP, pero siempre tienes en la cabeza lo mismo. Si tienes tiempo para ver esto, ¿por qué no ves otro partido de segunda FEP del rival siguiente y lo analizas incluso más? Bien. Entonces, ahora que hemos terminado la temporada, me he enganchado a la Euroliga, me he enganchado un poco a la NBA, la ACB incluso, estoy viendo partidos de primera FEP, estoy viendo los playoffs de segunda FEP y estoy viendo un poco todo más desde un punto de vista semi-aficionado, porque al final los entrenadores siempre analizamos qué está haciendo el rival o el equipo que está jugando, no, nunca descansamos y vemos el baloncesto, pero por desgracia no, y encima, en mi caso que tengo 2 niñas, pues a lo mejor pongo en la tablet de fondo un partido de Euroliga, pero dura poco, no hay más cosas que hacer, por desgracia. Vamos a hacer balance, si os parece, de esta temporada ilusionante que era para el Coto Córdoba el hecho de plantarse, bueno, en un escalón ya, como decimos, semiprofesional, ya otra cosa, ¿no? De la dichosa Liga EVA, ¿no? Que siempre estaba ahí, la manida Liga EVA. Daba el salto ya a la segunda FEP, incluso con un cambio de nombre, ¿no? La Le Plata, Le Oro. Nos plantamos en segunda FEP y un equipo que tiene poco que ver, Nacho, con el que acaba la temporada. Una temporada de muchos cambios. De hecho, Alfredo Gálvez, que empezó el curso, luego coges tú la rienda. ¿Cómo ha sido ese proceso? Con demasiados cambios también, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Prácticamente un equipo diferente. Sí, vamos, hubo un partido contra Cáceres, que ya en este caso ya era yo el entrenador, que me acerqué a él a saludarle, a hablar con él y lo primero que me dijo, me cogió del brazo y me dice: ¿por qué habéis cambiado tantas cosas? Porque claro, allí en Cáceres, que ha sido el primero de nuestro grupo, perdimos en la prórroga. De hecho, hay un poquillo de polémica, pero perdimos la prórroga, es decir, estuvimos muy cerca con el equipo que teníamos, sin haber hecho ningún cambio, entonces chocó mucho. Es verdad que cuando empezamos a montar el proyecto en segunda FEP, teníamos una idea, con el presupuesto que manejamos, se tenía una idea, la dirección deportiva y el propio Alfredo, de que podíamos tener un presupuesto pues incluso medio alto. Y día tras día nos fueron pegando tortas de, oye, con esto no vais a tener un proyecto medio alto, vais a tener un proyecto medio o bajo. Y ese choque de realidad, a lo que ha cambiado, lo que ha subido también los sueldos, jugadores y lo que cuesta la competición, al final ha subido todo en esta vida, pues ha hecho que tuviésemos que buscar más apuestas que jugadores hechos. De hecho, jugadores que hayan jugado en segunda FEP anteriormente solo teníamos 2 al inicio de temporada, que eran Lucas Muñoz y Paco del Águila, que habían tenido ya experiencia en segunda FEP. Entonces, eso es un poco al final, no ha salido bien al principio, no salió muy bien. Cuando tienes un equipo que no te puede scoutear, que salimos a correr, que jugamos diferente a lo que se suele jugar en segunda FEP, chocas, no te saben buscar un poco el hilo y tuvimos esa ventaja, creo yo, de principio. Pero luego es verdad que cuando ya todo el mundo se iguala, cuando ya el resto de equipos empiezan a coger esa forma física y está a nuestro nivel, ya tienen jugadores más veteranos, jugadores que conocen la categoría, y el bajón que siempre le entra a todos los equipos, pues no entró demasiado fuerte. En este caso, pues hubo jugadores que no cuadraron del todo, que cuando pasaron las derrotas, que es cuando sale un poco a la luz todo, cuando ganas, pues todo el mundo está encantado, pero cuando empieza la derrota, vemos cosas que a lo mejor no están cuadrando. Siguen las derrotas y ahí ya pues donde fue el cambio de todo, cambio de entrenador para intentar darle un cambio de aire, cambio de jugadores para intentar que hubiese algo más de ilusión en la plantilla. Y bueno, en este caso pues no ha salido bien, igual que también nos podría haber salido mal, evidentemente, pero bueno, en este caso Y Gonzalo, en este caso, ¿cómo fue ese cambio, ¿no?, de entrenador, teniendo en cuenta que estaba Alfredo Gálvez, que se apostaba el club decididamente por él, y a Nacho, que también lo conocíais, ¿no?, del trabajo del día a día, el trabajo táctico? No sé si crees que fue la mejor opción en ese momento y cómo asimilaste ese cambio. Bueno, al final esas decisiones son tema de la dirección deportiva. Al final los jugadores tenemos que ir al 100% con quien esté Nacho, Alfredo al principio. Si nos vino bien o mal, pues hombre, al final pues se completó el objetivo, entonces fue una decisión acertada, creo. Y a mí en el tema personal, pues hombre, yo creo que me ayudó también a ver un poco la realidad, ¿no?, a trabajar yo más para ganarme minutos, para tener esas responsabilidades, y al final acabó todo bien. Ahora que no nos escucha el míster,
¿Cómo son sus entrenamientos? ¿Tú eres de los que particularmente te gusta el tema táctico? ¿Eres mucho de balón? ¿Desconecta un poquito cuando se están viendo las jugadas en la pizarra? ¿Cómo va? A mí lo que me gusta es competir, y Nacho lo sabe, Alfredo también lo sabía, que a mí me cuesta entrar en el entreno hasta que llegamos al 5x5, que es cuando ya ahí sí que me gusta más, porque tenemos un marcador, entonces siempre jugamos con eso, ¿no? Jugamos a ver quién gana, nos picamos entre los jugadores, que al final creo que siempre es bueno para darle un plus al entrenamiento. Entonces, sí, estoy siempre concentrado en el táctico y todo eso, pero lo que más me gusta al final es la competición. Entonces, ¿Miente o no miente? ¿Estás concentrado en la parte táctica, no? Le Porque eso es como los maestros que están en el cole, que cuando tú eres pequeño no te das cuenta, a lo mejor estás con tu coleguita riéndote, jijiji, y no te imaginas que te está viendo el profesor perfectamente. Cuando tú das esas charlas tácticas, ¿te cuesta tenerlos concentrados? ¿Te das cuenta del que está pendiente, del que le interesa? Sí, al final, sí, ¿no? Aquí va un poco la personalidad de cada uno. Y en este caso, pues mira, Gonzalo y Guille pues, son parecidos en algún caso. Gonzalo es un chico que está súper atento en la parte de scouting de vídeo y todo lo que es análisis del rival, porque le gusta mucho analizar al rival y sobre todo al que va a defender. Es un jugador en ese aspecto pues, que le da mucha importancia. Pero luego el inicio de la pista, a él personalmente le cuesta. Le cuesta volver a estar concentrado, siempre entra un poco más frío, más relajado, incluso si el primer ejercicio es intenso, también le suele costar y siempre, bueno, como entrenadores tenemos que conocer a nuestros jugadores y sabemos que si a él le cuesta, pues yo tengo que estar pinchando todo el rato al principio del entrenamiento. Y luego, en la parte, como él dice, del 5x5, ya la competición, pues todo lo contrario. Lo que tengo que hacer es calmarlo, porque a lo mejor a veces compite en exceso, incluso se llega a cabrear y decir, Gonzalo, vuelve al entrenamiento otra vez que es un entrenamiento. Y él es como si estuviese jugando la final de segunda fase. Entonces, bueno, al final cada jugador es diferente, en este caso de Gonzalo, pues hay que saber tratar hacia dónde va. Oye, y diferente también esa torre de Babel en la que se convierte esta categoría, con muchos otros equipos, hemos visto el fútbol sala también antes, muchísimas nacionalidades que conviven de manera diferente. Ya como me decías, ¿no? Que un poco que el inglés es muy importante para manejarte con jugadores que muchos tienen pasaporte comunitario, para, en fin, tenéis que hacer un poco ahí también en caja de bolillos como ese, tratarlo, porque si dices que cada uno es diferente, si hablamos ya de cultura, pues mucho más, ¿no? Totalmente, cada uno tiene su cultura, su forma de ser por su cultura justamente. El idioma, gracias a Dios, hoy en día pues cualquier jugador sabe inglés y cualquier jugador que se quiere dedicar a esto ya de joven empieza a tener esa conciencia de que hay que saber inglés. También es verdad que las generaciones más jóvenes vienen ya con algo más de inglés que a lo mejor las generaciones más antiguas, pero evidentemente hay cada uno de su padre y de su madre y en este caso pues tuvimos mucha suerte cuando hicimos el cambio de jugador y vinieron 4 o 5 jugadores nuevos. En el tema de personalidad acertamos de 10. En el tema de rendimiento evidentemente no voy a discutirlo porque ahí está el resultado y los números, pero en personalidad creo que no vino nadie que mirase por sus números, no vino nadie que pensara yo voy a jugar bien aquí, voy a hacer esto y luego el equipo sigue diciendo no es mi problema, sino que todo el mundo estaba muy concienciado, se llevaba muy bien y creo que ese cambio también fue interesante, que no rompimos nada el esquema. Para la temporada que viene, Gonzalo, ¿por dónde van tus planes? ¿Quieres vivir de baloncesto? hombre, el año que viene creo que al haber terminado la carrera y eso, pues seguramente esté más centrado en lo que es baloncesto. Ya veré lo que hago con los estudios y eso que tengo, pero la idea es ponerme, no te voy a decir al 100%, pero 90 de baloncesto. Y 95 la clase de táctica, ¿no? Cuando el míster más pendiente quizá, ¿no? ¿El qué? Y un 95% de atención en las clases de táctica, de los entrenamientos. Hay veces que me cuesta, que sí es verdad que me cuesta, pero porque también yo soy más de verlo en práctica. Yo cuando me lo ponen en una pizarra me cuesta a lo mejor imaginármelo y tal. Ya una vez lo veo en pista por primera vez así se me queda, pero me cuesta, sí es verdad. Bueno, un jugador práctico, ¿no? Y práctico hay que ser también para la próxima temporada, ya la última. Nacho, perspectivas buenas, ¿no? Como acabamos un poco como empezábamos. Ilusionante, hay que asentarse en la permanencia. Se consiguió incluso con una jornada de antelación esa derrota a última hora en Huelva y supongo que con ganas, ¿no? De seguir creciendo aquí en Córdoba. Sí, por mucho que todo el mundo queramos, igual que en el Córdoba Club de Fútbol, en el fútbol sala, en todo deporte que en Córdoba siempre queremos algo más y estar ahí, llegar arriba, es difícil, es muy difícil. Al final, cuando ves al resto de equipos, ves las plantillas que tienen, ves el presupuesto que tienen, los años que llevan, que vamos a Melilla, no son un partido horrible, pero estamos hablando de un equipo que lleva más de 40 o 50 años, no sé cuánto eran, en Liga FEP, y nosotros llevamos un año en este club en Liga FEP. Entonces tenemos que tener esa paciencia dentro de que
de que el club es ambicioso, al final quiere estar arriba, quiere algo más, se está hablando ya que el proyecto del año que viene pues quiere dar un saltito más incluso en presupuesto, intentar pues estar más arriba y hacer algo un poco mejor y bueno, evidentemente todo lo que sea seguir teniendo baloncesto profesional y seguir teniendo la opción de jugadores como Gonzalo y cualquier jugador de Córdoba quiera estar ahí, que la gente que le gusta el baloncesto en Córdoba pueda ver baloncesto de buen nivel, pues es maravilloso y evidentemente pues ojalá que sigan muchos años. Pues con la vida sana que nos da un club como Unicaja, club vecino y amigo que ha ganado un título europeo este fin de semana, que está sumando títulos en los últimos años, en los últimos meses, pues ¿por qué no? En Córdoba podemos al menos acercarnos, ¿no?, a ese nivel y disfrutar de baloncesto de élite en los próximos años. De momento, esta temporada se ha dado el primer paso con la permanencia del Coto Córdoba, que aspira a dar a saltitos y un crecimiento sostenido en los próximos años. Muchas gracias, Nacho Pastor, técnico, Gonzalo Orozco, base, muchas gracias y la temporada que viene a darle más duro si cabe. Esperemos que sí. Pues así hacemos, rematamos este Zona Deporte con el análisis de la temporada del Coto Córdoba. Hemos tenido esta intensa tertulia en torno a la derrota del Córdoba en Burgos, que le hace prácticamente despedirse del periodo de ascenso, y para la semana que viene tendremos que esperar hasta el lunes a las 8:30 ese partido contra el Mirandés en el Arcángel. Muy buenas noches.